chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Como habréis visto por el título del vídeo, hoy os voy a hablar de qué es lo que podéis hacer para evitar el síndrome del trabajador quemado. Antes de empezar el vídeo me gustaría diferenciar entre lo que es el estrés normal del día a día que podemos tener en el trabajo con lo que es el síndrome del trabajador quemado. Os explicaré más adelante que ahora mismo pues es un diagnóstico, es decir, que es algo serio, no es simplemente estar estresados en el trabajo, sino que va mucho más allá. Entonces este vídeo lo podéis utilizar para dos objetivos. Por un lado, detectar si creéis que estáis teniendo pues este tipo de síndrome, o si no, para intentar evitar caer en el síndrome del trabajador quemado, porque sí que es verdad que una situación de estrés puede llevar a tener esta situación. Entonces, dicho esto, si os interesa, quedaros a ver el vídeo. Creo que es interesante empezar este vídeo comentando que recientemente la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, ha incluido el síndrome del trabajador quemado dentro de la clasificación internacional de las enfermedades, por lo que es algo mucho más preocupante de lo que parece ser. Comentar también como dato que a partir del 2022 se empezará a llamar síndrome del desgaste emocional. Una vez dicho esto, creo que es importante contestar a qué es exactamente el síndrome del trabajador quemado. Pues resumiendo en pocas palabras, es la respuesta que tiene el ser humano frente a un estrés crónico que tiene en el trabajo. Es muy importante subrayar la palabra crónico, por lo que os decía antes, porque es algo repetido, que lleva mucho tiempo y que implica una serie de síntomas que te hacen entender que quizás puede ser que estés empezando a padecer este síndrome. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas? Tenemos por un lado el cansancio constante, la poca productividad. Podemos encontrar emociones como el miedo, la ira, incluso sensación de ansiedad, de agotamiento, y el cúmulo de todos estos factores no influyen solamente en nuestro trabajo, sino que también en nuestra vida personal. Creo que es importante también decir que no tienen por qué desarrollarse todos estos factores, pero sí que el cúmulo de todos ellos pueden llevarnos a padecer el síndrome. Según diferentes estudios que he podido encontrar, se genera en los primeros años del desarrollo profesional de la persona. Es decir, que lo encontramos en la población mayoritariamente menor de 35 años. Esto me parece también lógico porque las primeras experiencias son las que más nos marcan. La falta de experiencia, la falta de vivencias hace que nuestro cuerpo, nuestra manera de ver las cosas sea mucho más intensa, y esto hace que estemos peor, que padezcamos más. En cambio, con los años, con la experiencia, podemos llegar a pasarlo mal, por supuesto, pero no tenemos tanta probabilidad como alguien que acaba de empezar su carrera profesional. Creo que lo mejor de todo esto es que nosotros podemos evitar esta situación, podemos evitar quemarnos en el trabajo. Lo único que necesitamos es herramientas para intentar no entrar en una dinámica tóxica laboral, y ahora os voy a decir cuáles son las posibles acciones que podríamos llevar a cabo. Lo primero es evitar la carga de trabajo excesiva. Y me diréis, vale Leonora, pero si a mí me llenan de trabajo, ¿qué es lo que puedo hacer? O sea, simplemente voy a tener que trabajar y muchísimo, y no sé qué puedo hacer para evitar esta carga masiva de trabajo. Y sí, tenéis razón, o sea, no depende de nosotros la cantidad de trabajo que tengamos, pero sí que depende de nosotros la manera en la que nos organizamos trabajando. Os voy a dejar por aquí una foto que me parece genial para intentar transmitiros que sí que es verdad que quizás tengamos
mucho trabajo, pero es muy importante la planificación y la organización. Y estos dos factores nos pueden ayudar a evitar quemarnos en el trabajo. Esto también nos va a ayudar a evitar la pérdida de control, que eso es algo que a nosotros en general, al ser humano, nos pone muy ansiosos, el no tener controlado en general las cosas, en este caso pues el trabajo. El tema de la planificación nos puede ayudar muchísimo. Otro factor que tendríamos que evitar es la falta de reconocimiento. Y aquí me diréis, vale, Leonora, pero estamos en las mismas. Si a mí no me reconocen en el trabajo, pues yo, ¿qué hago? Vale, puede ser que sea una situación en la que te encuentres, en la que simplemente nadie, ni tu coordinador, ni tu jefe, ni tus compañeros reconozcan nada de lo que estás haciendo. El consejo que yo te puedo dar es que intentes comunicar con ellos cómo te sientes y eso ya hará que te sientas muchísimo mejor. Y lo que no te puedo asegurar es cómo sea recibida esa información. Por eso es muy importante que intentes comunicarte de la forma más asertiva y sincera posible al mismo tiempo. Y expresar directamente lo que a nosotros nos gustaría. Si, por ejemplo, hemos conseguido un objetivo muy importante, es importante que de alguna forma puedas decir que te gustaría que se te reconociera más el trabajo. Si, por ejemplo, tenéis unos objetivos comunes con el equipo, intentar pues aprovechar en las reuniones para felicitaros entre vosotros y de alguna forma vivir juntos el éxito, ¿no? Por eso el consejo que os doy es que os comuniquéis, que si veis que no estáis reconocidos, que al menos intentéis pedir ese reconocimiento, porque no es nada malo, al revés. Otro factor es el evitar trabajar solo. Sé que a lo mejor si hay algún autónomo que está mirando este vídeo dice, vale, pues ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues según diferentes estudios se ha demostrado que las personas que trabajan solas tienden a quemarse más en el trabajo, por lo que os decía antes, porque al no tener un objetivo común, al no poder compartir con el equipo cómo se siente, esto hace que uno tienda a sobrecargarse más en sí mismo, ¿no? Pero bueno, aunque trabajes solo, seguramente tendrás que en algún momento reunirte con alguien para hablar de cómo te está yendo el trabajo y cómo te estás desarrollando, pues aprovechar un poco esos momentos para crear de cierta forma un trabajo más en equipo. Eso puede ayudarte muchísimo. Dentro de lo posible, intenta evitar los ambientes donde hayan favoritismos, maltratos, prejuicios. Digo dentro de lo que cabe porque sé que hay ambientes tóxicos, pero delante de estas situaciones siempre somos libres de intentar cambiar trabajo, de salir de esa dinámica, siempre y cuando la primera opción que os comentaba antes de la comunicación no funciona, porque hay veces que no funciona, pues simplemente podemos intentar irnos. Sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero muchas veces nosotros mismos somos los primeros que tenemos miedo y que no hacemos las cosas por miedo a salir, por miedo a cambiar. Pero lo que os quiero decir es que el tipo de trato que recibamos en el trabajo puede influirnos negativamente, llegando a tener pues a quemarnos en el trabajo, o al revés, ¿no? Nos puede ayudar a hacernos sentir mucho mejor. El último punto me parece muy interesante para comentar, que es la coincidencia de valores. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que siempre y cuando los valores de la empresa no coincidan con los valores propios que tenemos nosotros, siempre habrá un problema de coexistencia. Tienes que intentar encontrar un trabajo que no entre en conflicto con tus creencias morales. De lo contrario, siempre te sentirás fuera de lugar y quizás podrás aguantar un tiempo, pero acabarás quemándote en el trabajo. Y como os decía, este me parece un punto muy importante porque como orientadora os puedo comentar que una de las técnicas que se utilizan para los jóvenes en orientación profesional es intentar buscar una posible profesión que le interese al joven.
pensando en, primero, qué valores tiene él como persona o ella, y luego pensar en qué profesiones se acercan a esos valores. Y de esta forma intentar llegar a una posible orientación profesional. Obviamente esta práctica se utiliza pues en cuarto de la ESO, en momentos de transición, pero creo que se puede utilizar perfectamente también en la vida adulta. Será un poquito más difícil porque tendremos que también adaptarnos a los estudios que tenemos, la experiencia profesional que tengamos, no simplemente en nuestros valores, sino que en un cúmulo de cosas. Por eso es más fácil, entre comillas, poder trabajarlo cuando tienes 16 años, que empiezas antes con el tema de valores. Luego estos se adaptan a los estudios que empezarás y como consecuencia al trabajo que harás, ¿no? Obviamente son cosas que pueden cambiar mucho en tu vida. Los valores que tengas con 16 años no serán los valores que tengas con 30, ¿no? Lo bueno de nosotros, del ser humano, es que nos adaptamos, que cambiamos, que evolucionamos y no pasa nada, al revés, es bueno. Pero creo que esta es una buena manera para haceros entender de que es muy importante que vuestros valores coincidan con los valores de la empresa. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, espero que os haya gustado, que os haya interesado. Si es así, por favor, suscribiros a mi canal para seguir viendo mis vídeos. Y nada más, os doy las gracias por haber visto este vídeo y nos vemos muy pronto en otro más. Chao.